Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente de esta mañana. Hoy hay un evento muy importante en Nueva York, la Cumbre del Clima. Y este día, como nunca yo lo había visto, yo sé que han habido secretarios generales de la ONU que se han preocupado por el medio ambiente, pero a medida que transcurren los años y vamos viendo que el planeta sigue siendo perjudicado por los gases de efecto invernadero y además por nuestros hábitos y sobre todo por el plástico de un solo uso que nosotros botamos, que llega al mar, que se lo tragan las especies marinas. Vemos ahora una organización de Naciones Unidas todavía más comprometida, más atenta a esta involución del planeta. Digo involución porque miren ustedes el clima que tenemos ahora, ¿verdad? Miren todo lo que nos ha perjudicado el cambio climático. Pues bien, hoy comienzan a desfilar los presidentes, a hacer propuestas concretas y nosotros, aprovechando este momento, nos vamos a concentrar en un tema. Yo sé que mis invitados hoy vienen preparados para abordar varias temáticas relacionadas con el medio ambiente, pero ya días estamos con el debate en Honduras, ¿qué hacemos con el plástico de un solo uso? Ya días estamos con ese debate. Y sé que hay intereses de por medio, porque muchos hondureños fabrican ese plástico. Entonces, desde que escucharon que se iba a prohibir en el 2030 el plástico de un solo uso, dijeron, no puede ser, nos van a afectar nuestro rubro, nuestro negocio. Pero aquí está el asunto. Entre el negocio en la fabricación de plástico de un solo uso y el cuidado del planeta, ¿qué nos importa más? Me van a decir, bueno, pero es que los que fabrican plástico generan empleo. Sí, pero la vida se nos está arruinando a todos con las consecuencias de los gases de efecto invernadero. La vida se nos está arruinando a todos con el plástico de un solo uso. Más especies marinas se tragan ese plástico. Si ahora no es sorprendente ver un pez o un pescado, cuando lo abren, que aborta un plástico. Así que ese es el tema. Y el asunto es que para que se desgrade, se biodegrade, se deshaga, así lo voy a decir, un plástico de un solo uso, se tardan hasta 300 años, 350 años. O sea que, así como vamos a cosechar plástico y no la comida de la que nos alimentamos. Este es el tema de hoy, aprovechando la cumbre climática en Nueva York, el tema en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. ¿Por qué el Congreso no acaba de regular el plástico de un solo uso que tanto daño está causando al planeta? Ese es el tema que tenemos esta mañana, la pregunta que hacemos los hondureños también. Las redes sociales de Frente a Frente es HN en Facebook y Twitter. Ustedes nos pueden encontrar también con el opinómetro al 5550. Ya en redes sociales vamos a darles más información sobre lo que son el plástico de un solo uso y ejemplos de ello. ¿Por qué el Congreso no acaba de regular el plástico de un solo uso que tanto daño está causando al planeta? Esa es la pregunta que tenemos esta mañana. Participe con nosotros.
Mis invitados esta mañana, el secretario por ley de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, don Elvis Rodas. Bienvenido, don Elvis. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Don César Flores, en el sector izquierdo del SEC, que es el director de Dirección de Gestión Ambiental. Buenos días. Gracias. Aquí a mi lado derecho, don Eduardo Lagos, de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental. Muy buenos días, Eduardo, Renato, mucho gusto. Y el director de Cambio Climático, don Marvin López. ¿Qué tal, don Marvin? Buenos días. Bienvenido. Gracias. Miren que teníamos un breve diálogo aquí con el ministro por ley de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Y le preguntaba yo a don Elvis, ese tema del plástico lo vamos a primar en el programa. No se preocupe, ya está bien, me dice. Y es cierto, yo sé que ahí está la iniciativa de ley en el Congreso Nacional. Y a Yuri Sabas lo hemos tenido aquí para hablar de eso. Pero hace como 3 años, que este año sí, que este año sí, que este año sí. Pasan los años y uno mira que no legislan eso, uno se pregunta, ¿y cuáles son los intereses que hay de por medio? Ya vamos a tener a Yuri Sabas. Que este asunto, mire, yo no quiero que fracasen las empresas nuestras o que se reduzca la generación de empleos por parte de nuestras empresas. No, pero es que esta altura debemos medir nosotros entre las empresas que fabrican este plástico y los intereses colectivos. Ya Honduras se comprometió en la ONU a que en el 2030 ya no tendremos plástico de un solo uso. ¿Verdad que fue compromiso de Honduras, ministro? Fue compromiso de Honduras. ¿Cuál es el plástico de un solo uso? Ese plástico como que te utilizan en las colillas de cigarros, en los envases de las gaseosas, esas bolsas de los supermercados. Cuestan 300 años que se degraden. Y nosotros no tenemos conciencia. Vamos con el montón de bolsas del supermercado. Nos prestaron ese primer servicio y las botamos. Allá van, para el lugar de los desechos sólidos. Si no, ahí andan volando en las calles. Entonces, la reflexión esta mañana entre los intereses de los que fabrican el plástico de un solo uso y los intereses del planeta y los intereses de nosotros como Estado. Bueno, yo sé que habrá mucho tiempo para analizar esto, para que usted interactúe con nosotros a través de nuestras cuentas de redes sociales. Pero antes de comenzar a dialogar con mis invitados esta mañana, César, ¿cuánta expectativa ha creado esta cumbre del clima que se inicia hoy en Nueva York? Buenos días. Muchísimas expectativas, Renato. Y más, sí. y mayor expectativa después de lo que ha revelado ayer el panel científico de la ONU. Recuerde usted que yo le venía mencionando hace semanas que había tenido acceso a un borrador. Sí. Bueno, se ha confirmado lo que veníamos hablando de que se puede duplicar el fenómeno del Niño. Se ha confirmado que 2% han crecido las emisiones de gases de efecto invernadero y desde el fin de semana ya se sabía que la ONU ha vetado ya a los primeros 4 países o presidentes que lleguen ahí precisamente para enfrentar esta cumbre mundial, porque no llega ninguna propuesta para mitigar y adaptarse a las consecuencias del cambio climático. Hablamos de Estados Unidos, Brasil, Japón, Arabia Saudita. Estos países no van a discursar hoy en esta cumbre de acción climática de la ONU porque no cumplieron con los requisitos que previamente dispuso el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Él dijo, vengan con ideas, vengan con propuestas, vengan con planes. Y en el discurso que llevaban, ninguna de estas propuestas, ninguno de estos requisitos se cumplían. Entonces fueron vetados anticipadamente estos 4 países y no sabemos si podría aparecer otra sorpresa en las próximas horas cuando se esté desarrollando esta cumbre mundial de cambio climático. Bueno, entonces aparte de estos países que han sido vetados, escuche bien, 2% subieron las emisiones. Dice el panel científico que se puede neutralizar o frenar el calentamiento global en 1.5 solamente si se quintuplican los esfuerzos.
y eso no va a pasar porque apenas ni siquiera lo previo que se ha acordado en el Acuerdo de París ha comenzado a rodar. Entonces, esas revelaciones realmente pues a mí me entristecen y me llenan de impotencia, Renato, porque esa expectativa que se tenía o que se tiene después de la revelación del panel científico que dice que será un cambio climático que se ha anticipado y que es más fuerte y que se necesitan 5 veces el esfuerzo de lo que se ha venido haciendo, está difícil, está complicado. Sí, está complicado, César. César, yo no sé si fue que soñé o fue que esta madrugada, que yo acostumbro a levantarme bien temprano, leí que Costa Rica se hizo acreedora a un premio por parte de la ONU. Pero si yo se lo informé el viernes. El viernes se lo informé. Pero hombre, ya usted debe valorar mi edad y todo eso. El viernes se lo informé que Costa Rica se llevó por primera vez en la historia que la ONU entrega un premio a un país como los campeones del medio ambiente, los campeones de la tierra. ¿Qué le parece? Por todos los esfuerzos que ha hecho no solo el gobierno, sino toda la sociedad de Costa Rica para enfrentar el cambio climático. ¿A dónde me lo informó? ¿Aquí en Frente a Frente o no, en la sección? En el noticiero de la noche. Ah, bueno. Sí, correcto. Esa fue la noticia del viernes. Me siento golpeado por César. Ya un viernes a las 10:15 de la noche uno está pensando en la camita y en descansar, hombre. Sí, pero bueno, hay que recalcarlo. Y me sentí muy alegre, ¿sabe? Me sentí muy alegre por este premio a Costa Rica. Porque Costa Rica es el país con menos incendios forestales, desde México a Panamá. Es el país con menos incendios forestales. Hay una cultura de cuidar el planeta en Costa Rica. Hay una cultura de cuidar los bosques que como centroamericano me alegra este premio a Costa Rica porque Costa Rica es de Centroamérica. Y hoy que recordaba, bueno, el premio de la ONU a Costa Rica, dije yo voy a hablar con César de esto porque me satisfizo. Me sentí muy alegre. Así que el presidente nuestro estará ahí en esa cumbre, ¿verdad? Sí, arribó ayer el presidente nuestro a la cumbre, estarán todos los presidentes del mundo, pero ya le anticipaba que 4 han sido vetados de entrada. Brasil fue el último a ser vetado. Por lo de la Amazonía. Sí, Estados Unidos, y más que por la Amazonía, porque no lleva un plan para revertir eso. Tampoco el presidente de los Estados Unidos podrá discursar, el presidente de Japón y el presidente de Arabia Saudita, porque son los que más aprovechan los combustibles fósiles, que son los que emiten y que nos tienen el planeta caliente. Entonces, como castigo, ellos no van a discursar. A propósito de eso de Costa Rica, fíjese que Costa Rica cambió totalmente la matriz energética. A puras renovables está en 99.9% funcionando energéticamente. Y si Costa Rica lo puede hacer, lo podemos hacer todos. El problema que es un compromiso. Que cuando tenga estos periodos largos de sequía y se le reduzca el volumen de agua, la generación hidro le va a ser complicada, ¿verdad? Pero tiene la eólica, sí, está buscando explotar la energía de las olas. Yo esto lo he conversado así y he preguntado, ¿qué tan bueno es quedarnos solo con energía limpia? Y me dicen, yo creo que la matriz siempre debe andar, me dicen, en un 70-30 por aquello de las consecuencias que puede tener un verano largo. Pero bueno, Costa Rica es un ejemplo y eso nos satisface a nosotros como centroamericanos. Y lastimosamente, pese a los esfuerzos que ha hecho Costa Rica y este compromiso, está siendo golpeada por el cambio climático y está siendo golpeada fuerte. Entonces, eso le dice a usted que lastimosamente es un problema global con repercusiones locales. Entonces, el esfuerzo debe ser común porque es una casa común la que tenemos. Pero si uno de la casa no está haciendo las cosas bien, entonces nos friega la vida a todos. 5 veces hay que duplicar el esfuerzo. ¿Lo vamos a hacer? Esa es la pregunta. Y con el plástico, César, porque este tema va a ser abordado también ahí en la Organización de las Naciones Unidas. Y es una de las aristas que más preocupa el plástico de un solo uso, Quintanilla. Sí, porque el plástico también es dióxido o carbono positivo. Algún plástico proviene y se utiliza petróleo justamente para su elaboración. Entonces este debería ser, lastimosamente, para los que se dedican a esto, eliminado. Hay que, ¿verdad?, con la tecnología pasar a utilizar otros materiales. Aunque yo siempre he dicho que el problema no es el material, el problema es el uso que nosotros los seres humanos le damos lastimosamente, porque no solo el plástico, hay un montón de materiales que contaminan y no podemos estar prohibiendo todo, sino como ciudadanos del mundo, responsablemente cambiar nuestros hábitos y pasar de una
economía de descarte, que todo lo botamos, a una economía circular donde todo sea aprovechado y entre nuevamente a los procesos productivos. Esa es la misión, pero estar prohibiendo todo, entonces que nos prohíban respirar porque respiramos oxígeno y expiramos dióxido de carbono. Muchas gracias, César. Muchas gracias, César. Vamos a ir a la primera pausa comercial, luego entramos con el debate aquí con el ministro por ley de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, don Elvis Rodas, don César Flores, Eduardo Lagos, Marvin López, por la vía telefónica el diputado Yuri Sabas. Esta mañana también hablamos del galardón que recibe Costa Rica, el máximo galardón ambiental de la ONU por su liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Este es el portal de la ONU para el medio ambiente. Dice: el país centroamericano es nombrado campeón de la tierra en la categoría de liderazgo político. Costa Rica es reconocida por sus esfuerzos para promover la descarbonización de la economía. Y el presidente Carlos Alvarado Quesada recibirá el premio en nombre de su país el próximo 26 de septiembre en Nueva York, es decir, este próximo jueves. Costa Rica recibirá el premio Campeones de la Tierra 2019 por su papel en la protección de la naturaleza y su compromiso con las políticas ambiciosas para combatir el cambio climático. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente otorga a Costa Rica este reconocimiento en la categoría de liderazgo político. Dice que como líder mundial en sostenibilidad, la nación centroamericana ha elaborado un plan detallado para descarbonizar su economía antes de 2050, en línea con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Con esta iniciativa, el país espera abrir el camino para que otras naciones frenen las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático y sus devastadores efectos. El éxito de Costa Rica, al colocar las preocupaciones ambientales en el centro de sus estrategias políticas y económicas, es evidencia de que la sostenibilidad es alcanzable y económicamente viable, dice. Vamos a leer más información. Dice aquí que el Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica se dio a conocer en febrero de este año e incluye objetivos a mediano y largo plazo para reformar el transporte, la energía, la gestión de residuos y el uso de la tierra. El objetivo es lograr 0 emisiones netas para 2050, lo que significa que el país no producirá más emisiones de las que puede compensar a través de acciones como el mantenimiento y la expansión de sus bosques. Actualmente, más del 98% de la energía de Costa Rica se produce con fuentes renovables y la cobertura forestal alcanza más del 53% del territorio después de un arduo trabajo para revertir décadas de deforestación. En 2017, el país funcionó únicamente con energía renovable durante un récord de 300 días continuos. El objetivo es que toda la electricidad provenga de fuentes renovables en 2030. Ese año, 70% de los autobuses y taxis deberán ser eléctricos y 100% deberá cumplir con ese requisito en 2050. Pues bueno, hay un resumen del premio que recibe Costa Rica por la ONU y esto es por su papel para el cuidado del medio ambiente. Vamos a ver otro resumen. Recibe máximo galardón ambiental de la ONU por su liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Y ahora lo que les vamos a mostrar son algunos ejemplos de plástico de uso único. Si nos muestran en pantalla, estos son, a continuación se los muestro. Son las pajillas, removedores de café, envases para batidos, cápsulas para comida, bolsas plásticas, vajilla desechables. También encontramos colillas de cigarros, globos y varillas para globos, vasos y tapas, cubiertos, pajillas y palitos mezcladores, también los bastoncillos del algodón, aplicadores de tampones, bolsas de patatas fritas o envoltorios de dulces y botellas de bebidas. Y aquí un dato: los plásticos de un solo uso representan el 50% de los desechos marinos. Estos plásticos de un solo uso son aquellos que utilizamos y pues desechamos, como el caso de las pajillas, el envase de batidos y todos los que ya mencionamos anteriormente. Los usamos por una vez y los desechamos. Y luego los botamos. Así y es. el 50 de ellos va a caer al mar. Y se los tragan los animales en el mar. Así es. Sí, eso es, para resumirlo así. Bueno, y ya para entrar con mis panelistas esta mañana. Miren, comparemos. Si no somos autocríticos, nunca vamos a tomar conciencia. ¿Verdad que nos da envidia positiva, envidia sana ese galardón a Costa Rica? Yo me siento envidioso, pero de manera sana. Son nuestros hermanos. Tenemos historia conjunta con ellos, estamos en la misma zona geográfica,
hemos competido deportivamente con ellos toda la vida, hemos viajado infinidad de veces a Costa Rica y ellos aquí también. Hay un montón de ticos casadas con hondureñas, no sé, pero a los ticos les gusta mucho la mujer hondureña. Tenemos una historia común, por eso yo me siento alegre. Un triunfo de Costa Rica para mí es un triunfo de Honduras. Idealizo que algún día con nuestra educación lleguemos a esos niveles que han alcanzado los ticos. Miren, no sé si ya me tiene producción listas estas fotografías. Miren, está bien todo lo del sábado, ¿verdad? Inclusive nosotros como empresa transmitimos todo el jolgorio ahí. Mírenme. La mejor demostración de un pueblo sin cultura, sin educación. ¿Duele en el alma? Claro que duele en el alma. La mejor demostración de por qué Costa Rica es diferente a nosotros, por el nivel de educación alcanzados por ellos y por el pobre nivel de educación que nosotros tenemos ahora mismo. Iban 2 fotografías, pero es la misma, infinidad. Entre más fotografías le vamos a mostrar en el transcurso del programa, más vergüenza nos va a dar de nuestra educación. Primero, en un evento de estos, se colocan ahí recipientes para meter la basura. Y si no, andemos una bolsita, metamos la basura ahí, luego a la casa para que se la lleve el recolector. Ahí comparamos lo de aquel país y el nuestro. Miren, y todo gira alrededor de la educación. Todo gira alrededor de la educación. Un pueblo que desde el prekinder le vayan metiendo en la cabeza que la basura, la basura, la basura, la basura, la basura, la basura. Ese pueblo crece con ese mensaje internalizado en el cerebro y en el corazón. Ahí está la demostración del por qué aquel ganó el principal premio de la ONU a un país por el cuidado del medio ambiente, por el cuidado de su tierra. Y esto es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Mírenme. Eso pasó el sábado. Y aún sigue ahí en todo ese, todos los desechos. Aquí me está diciendo el director del cambio climático. Me disculpa, voy a hablar ya para salir de este tema de Tegucigalpa, ministro. Sé que por protocolo debo comenzar con usted, pero Marvin López, ¿aún sigues a basura ahí? En ese bulevar. Sí, bueno, ahorita que yo venía, ahí está la basura. Y el señor del taxi, lo mismo que usted nos está mencionando ahorita, ¿verdad? Sobre nuestra cultura, sobre nuestra educación, enfatizó y dijo, mira, ahí está nuestra cultura. ¿Y qué va a pasar? Va a llover fuerte y toda esa agua va a dar al río, ¿verdad? A las cunetas, y ahí, ¿verdad? Nos va a perjudicar un daño a nosotros, a las personas que estén ahí cercanas, pues. Entonces, todo es de cultura. O sea que no recogimos ayer la basura. No está recogida. Yo pensé que la habíamos recogido ayer, y con ese dato que usted me da, y si hubiese llovido a torrentes ayer, a nuestras quebradas, a nuestros ríos. Correcto. Y después todo eso va a desembocar al mar, y allá también tenemos ecosistemas, pues. Y ese es el daño que está ocasionando a todo nuestro ecosistema marino. Bueno, ojalá que el público no se enoje conmigo, sino que nos dé vergüenza mis palabras de que por qué Costa Rica es lo que es hoy y nosotros somos lo que somos. Está bien debatir sobre lo que nos pasa en la política, sobre lo que nos sucedió en las elecciones últimas. Está bien debatir sobre la cuestión gubernamental, pero primero demos el ejemplo, comportándonos como ciudadanos civilizados, que amamos nuestro planeta, que amamos el terruño en donde nacimos. Ahí se marca la diferencia entre Costa Rica y Honduras. Y no estoy hablando mal de mi país, estoy hablando mal de la pobre educación que tenemos los hondureños. Por ahí debemos comenzar, señores, por ahí debemos comenzar. Es Tegucigalpa, una partecita de Tegucigalpa después de una celebración. Y allá, hacia el sur, un país que se le da el premio como el mejor de la tierra en el cuidado al planeta, un país casi sin incendios forestales. Cuando más incendios forestales hay de México a Panamá, la NASA ha mostrado fotografías en los últimos meses. Costa Rica son mínimos los incendios forestales. Bueno, señor ministro,
usted tiene una papa caliente, ¿verdad? Porque es bonito llegar a ser secretario de Estado, cuando uno solo piensa en el pisto y en beneficiarse de la posición y en la vanidad, soy ministro, no, pero su responsabilidad es enorme, ¿ve? Yo creo que esta es una de las secretarías de Estado que más responsabilidad tiene en momentos como estos, donde inclusive la ONU le dijo a los presidentes, yo no quiero aquí a gobernantes que vengan a hablar cosas pomposas, vengan con propuestas concretas, ¿qué vamos a hacer con el clima? Definitivamente estamos llegando a un momento bien grave, lo miramos antes de que lloviera, ¿verdad? Hoy por lo menos ya tiene 2 millones de metros cúbicos la Concepción, Laureles un 43%, pero antes de eso teníamos meses que no llovía en Tegucigalpa con una problemática y esto viene a agravar todo, o sea, definitivamente la degradación de bosques, el tema del agua, que es indispensable para la seguridad alimentaria e igual para la vida de nosotros. Entonces tenemos que estar pensando más sobre el ambiente, qué tenemos que hacer en todos los aspectos, en tanto los compromisos que hubieron en París, la reducción de gases de efecto invernadero, mejorar la eficiencia energética, mejorar también cómo debe ser la matriz energética de nuestro país e ir mejorando. Definitivamente tenemos compromisos y es un compromiso muy grave. Hoy por hoy tengo que comprometerme en aspectos como el uso de un solo plástico, socializar y hacerlo mejor, pero también la población tenemos que educarnos. Si usted va a otro país, no bote una basura afuera, pero si está en Honduras, sí lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, se pregunta eso, ¿es tema de educación o no nos importa el medio ambiente? No nos importa qué causas hacia futuro va a tener a nuestros futuros hijos, a nuestras futuras generaciones. Desde ahí tenemos que saber de que tenemos que tener una educación ambiental muy fuerte, contundente y el mejor uso de estos plásticos, ¿verdad? Que definitivamente usted tiene razón, pero necesitamos que alguien como usted igual nos impulse, nos ayude para que todas estas iniciativas de ley sean aprobadas, porque no solo es la Secretaría de Estado o el Poder Ejecutivo, es el Poder Legislativo también que nos tiene que acompañar en la aprobación, y personas como usted, Renato, y le agradezco que nos haya invitado a este programa, nos tienen que ayudar a impulsar que este tipo de iniciativas salgan rápidamente. Y quiero que me disculpe, porque cuando iniciamos el programa unos minutos antes parecía que andaba de mal carácter, pero no, yo le decía a él, ministro, hace años nos vienen diciendo, y yo no voy a demeritar a José Antonio Galdames, para nada, yo sé que José Antonio Galdames hizo lo que pudo, y se forzó, pero bueno, las cosas son como son, así en nuestro país. Él dijo en algún momento, vamos a quitarle el permiso ambiental a raíz de todo lo que estaba ocurriendo a la empresa que está construyendo bosques de Santa María, bueno, y al siguiente día lo despidieron. Por eso va a ser importante también la presencia de Yuri Sabas, porque desde hace años está esa ley del plástico ahí en el Congreso. Entonces vengo yo y le hago la pregunta, le repregunto, y ya con un tono de voz más severo, pero siempre con respeto. Pareciera que los intereses económicos priman más que los intereses del medio ambiente del Estado de Honduras, le digo. Ya hace años se está discutiendo sobre el plástico de un solo uso, y todavía eso no se aprueba en el Congreso Nacional. ¿Que los intereses económicos evitan que eso se apruebe? ¿O qué es? Le preguntaba al ministro por ley, Elvis Rodas. Hemos estado socializando con los productores de plástico y ellos están muy de acuerdo con lo que la ley establece. Igual también con el COEP, con el ANDI, y hemos tratado de socializar. Esperemos que este año definitivamente sea aprobada la ley y que realmente hagamos algo por nuestra patria, por el medio ambiente. Definitivamente necesitamos que usted nos ayude, Renato, y que nos comprometamos. Y yo me puedo comprometer también a hacer una buena gestión, un buen lobby en el Congreso para que también usted nos apoye con estos prestigiosos programas y que nos pueda impulsar y que aprobemos este año esa ley. Aunque yo le digo que mi opinión se queda pequeña ante los intereses con que se manejan las cosas en Honduras. Pero bueno, uno hace lo que puede y uno se compromete con lo que puede también. Y así como estamos viendo el planeta, uno no puede más que facilitar espacios para hablar de ello y hacer su esfuerzo, pero los intereses priman más. El año pasado se pudo aprobar esta ley en el Congreso, no se aprobó. El antepasado se pudo aprobar y no se aprobó. ¿Por qué tendrían que aprobarla hoy? Si han tenido
esta como, no sé si es indiferencia o temor a aprobar la regulación del plástico de un solo uso? Don César Flores, director de gestión ambiental. Sí, Renato, yo creo que en este momento tenemos una ley en el Congreso que ha sido suficientemente socializada. Quizás anteriormente la ley, como entró al Congreso, no había tenido esa socialización con el sector privado, especialmente con el sector de los fabricantes de plástico, y en ese sentido creo yo que en este momento sí tenemos una ley que ha sido consensuada, que ha sido aceptada, una ley gradual, una ley que no es tajante y que va a permitir que podamos hacer estas acciones, que vayamos paso a paso. Y yo creo que estamos en el momento justo para poder aprobarla. Los asesores de la Comisión de Ambiente del Congreso me informaban que la ley ya estaba dictaminada por la Comisión y que en los próximos días iba a ser sometida a discusión. Esa es la información que tenemos por parte de los asesores de la Comisión. Ojalá que el diputado Yuri Sabas nos pueda dar más información al respecto, pero creemos que en este momento sí tenemos ya un consenso con todos los actores, ya están integrados todos los intereses, y de esta manera entonces yo podría tener un pensamiento positivo y proactivo de creer que en este año estaríamos aprobando esa ley. Para que en el 2030 ya no se utilice el plástico de un solo uso. Ese es el compromiso de Honduras en la ONU, ¿verdad? Sí, así es. E internamente hacer lo que corresponda para cumplir con ese compromiso. Sí, exactamente. Y bueno, la ley establece de manera gradual las prohibiciones. Una vez aprobada, dentro de 2 años deberá de prohibirse las bolsas de un solo uso. ¿En 2 años? En 2 años. Y en 3 años se deberán prohibir también los plásticos de un solo uso, ¿va? Aquellos que son utilizados una sola vez, y hay que aclarar eso también, porque a veces la gente piensa de que cuando hablamos de prohibición de plásticos de un solo uso es de todos los plásticos, y hay sus excepciones. Por ejemplo, bolsas plásticas que se utilizan para temas de inocuidad o higiene. Por ejemplo, cuando en el supermercado usted ve aquellas bolsas plásticas y que viene un pollo, entonces ese tipo de bolsas no están prohibidas realmente. O sea, no es que se va a cerrar la industria del plástico realmente, sino que estamos eliminando o prohibiendo aquellos plásticos que nos generan una mayor problemática. Por ejemplo, las bolsas de transporte que son con un grosor menor a 50 micras y que fácilmente se vuelan con el aire y que se utilizan solamente para el transporte. Ese tipo de bolsa sí la tenemos que prohibir. Y los plastiqueros estaban de acuerdo y dicen ellos, hagamos bolsas mayores a 50 micras que permitan también su reciclaje. Y eso es importante. Entonces vamos a hacer una bolsa que sea más resistente, que pueda ser reutilizable y que fácilmente pueda también entrar en un mercado de reciclaje. Entonces no estamos eliminando todo el plástico, sino aquel plástico que se utiliza una sola vez, 15 minutos, 20 minutos, yo lo desecho, pajillas, removedores, vasos, platos plásticos, cubiertos plásticos y envolturas como aquellas envolturas de foam de poliestireno expandido. ¿Ese tipo de plástico me dijo usted? Ese tipo de plástico es el que se va a prohibir. Gradualmente, ¿no? Gradualmente, exactamente. Me hablaba del plástico con que viene envuelto, por ejemplo, el pollo, que yo noto que es un plástico como grueso. Ese tipo de plástico no. Por temas de inocuidad, esa es una excepción. ¿No se va a prohibir? No. Ese tipo de plástico no. Entonces, es importante hacer las aclaraciones porque realmente la industria del plástico va a seguir funcionando. Pero ese plástico no nos sirve. Ese plástico abrimos la bolsa nosotros, sacamos el pollo, lo metemos a la basura y va a desechos sólidos. Porque yo sé que están trabajando simultáneamente el reciclaje también. Exactamente. También la ley fomenta el tema de creación de mercados de reciclaje. Y es importante aclarar que todo tipo de plástico puede ser reciclado. Todo tipo de plástico puede ser reciclado. Y hoy por hoy en Honduras está creciendo la industria del reciclaje. Tenemos más de 50 empresas gestoras de residuos que están, digamos, apoyando una economía informal en este momento, en donde muchas personas se dedican a recoger este tipo de residuos y para poder ser reciclados. Entonces, resumamos, la gradualidad para terminar con el uso de plástico y no con todos los plásticos, por favor. Resumamos cómo viene la ley. La ley establece que una vez emitida la ley, se darán 2 años para prohibir totalmente las bolsas de un solo uso. Y 3 años para prohibir aquellos plásticos de un solo uso donde entran las pajillas, los removedores y todo lo que hemos, y todo eso, ¿no? todo lo que hemos hablado.
Entonces, al final, ¿qué plásticos son los que utilizaremos o se fabricarán en el país? Plásticos que puedan facilitar su valorización, o sea, su valorización. ¿Qué es eso? Porque todos los recursos, todos los residuos tienen un valor económico, o sea, son recursos que pueden ser integrados nuevamente dentro de un proceso, pueden ser reciclados. Entonces, en ese sentido, vamos a producir bolsas que sean reutilizables, más resistentes y que también puedan reciclarse, eso es importante. Y no vamos a permitir, o la ley no permitirá aquellas bolsas, por ejemplo, de tamaños muy pequeños. Si usted se fija, hay unas bolsas bien pequeñitas que se utilizan únicamente para transportar, por ejemplo, una pastilla o algo así. Ese tipo de bolsas definitivamente no se pueden seguir produciendo porque terminan en el ambiente. Entonces vamos de cierto tamaño para bolsas pequeñas serán prohibidas y aquellas que tengan un grosor menor a 50 micras serán prohibidas también. Muy bien, ¿cómo estamos con la participación del público? Jennifer, ¿le interesa el tema al público? Así es, estamos bastante muy bien, activos, tenemos comentarios también que vamos a leer cuando usted nos... Vamos a leer entonces mensajes del público. Ya iremos a escuchar la opinión de don Eduardo Lagos y don Marvin López, e igual la del ministro por ley de la Secretaría de Recursos Naturales y el Ambiente, Elvis Rodas. Un programa en el marco de el evento que hoy se está desarrollando en Nueva York, cumbre climática. Sobre este evento ya nos tendrá en unos segunditos más detalles nuestro compañero César Quintanilla. Adelante, Jennifer. Bien, ahí vamos a leer los mensajes, los tenemos en pantalla. Aquí estamos en el Twitter de Frente a Frente. Esperamos que cargue ahora el internet para poder leerles los mensajes. Mientras repetimos la pregunta que les estamos haciendo a nuestros usuarios: ¿por qué el Congreso no acaba de regular el plástico de un solo uso que tanto daño está causando al planeta? Esta es la pregunta que tenemos planteada en nuestras redes sociales. Recuerde que son Frente a Frente HN en Facebook y Twitter para que ustedes puedan participar con nosotros. ¿Por qué el Congreso no acaba de regular el plástico de un solo uso que tanto daño está causando al planeta? Luego de la pausa comercial vamos a leer sus mensajes. Recuerde que todavía puede seguir opinando en nuestras redes sociales Frente a Frente HN, Facebook y Twitter. ¿Por qué el Congreso Nacional no acaba de regular el plástico de un solo uso que tanto daño está causando al planeta? Es la pregunta que les hacemos a los hondureños a través de las redes sociales del programa Frente a Frente. Vamos a Twitter. Dice Carlos Ballesteros: las islas de la bahía es un ejemplo en la regulación del plástico, pajillas. Debemos de hacer un cambio, una cultura nacional de preservación y cuidado del medio ambiente, y los medios de comunicación son determinantes. Misael hace una reflexión, se pregunta por qué cuando salimos al extranjero sí botamos la basura en su lugar. Sencillo, dice, en otros países se respeta la ley. Flavio Carmona dice: las normas ambientales que deben cumplir las empresas cuando hacen eventos como los del fin de semana deben regular algunos temas sencillos, como ser colocar basureros suficientes separado por el tipo de desecho, y la limpieza posterior debe ser responsabilidad de la empresa. Roberto Díaz dice: el gobierno también es parte del problema. Si uno sale a la calle no encuentra dónde tirar la basura. Tiendas, supermercados, escuelas o cualquier tipo de establecimiento deben tener recipientes de basura, tanto dentro como fuera. El gobierno tiene que hacer su parte, dice Roberto. Ubaldo dice: buen día, lo primero es quitar las bolsas plásticas y que cada ciudadano cargue su bolso. Esa es otra alternativa que dice Ubaldo. Y Germán dice: debe el gobierno crear, incentivar, proponer una industria recicladora local para obtener materias primas. Es tan fácil en esta era, solo es de voluntad. Lorena dice: la solución está en manos de las grandes industrias, pero lastimosamente ellos no están dispuestos y pagamos todos. Se debería prohibir todo tipo de plástico, no uno en específico, para un gran problema y una solución radical, dice. Esta cuenta dice: son miles de productos que se deben reciclar, no solo es dejar de usar ciertos envases o bolsas plásticas. ¿Qué pasa con todos los productos de consumo en el hogar? Cocina, higiene del hogar, aseo personal, etc. Políticas para el reciclaje son emergentes ya. Daniel dice: toda iniciativa que contribuya a la preservación de nuestros recursos naturales es bienvenida. Es necesario exigir la protección de nuestros bosques, nos estamos quedando sin agua. Norman dice que sobre lo del fin de semana, ese basurero que queda después de las fiestas no es otra cosa más que el reflejo de la poca cultura y los niveles de ignorancia que nuestro pueblo tiene, fomentado por los gobiernos de este país, donde la educación a todo nivel es el último en la lista de prioridades.
Rafael dice, para que eso suceda, la aprobación de la ley tiene que suceder 3 cosas. Educar en el tema a la población en general también. Segundo, hay que crear políticas e incentivos. Y tercero, sopesar intereses públicos versus privados. Debe prevalecer el bien común. Y Roberto dice, creo que están satanizando el plástico mucho. El problema es la concientización de la población en cuanto a, dice, no solo al uso del plástico, sino de todos los residuos que la gente arroja a la calle. El gobierno se debe enfocar esfuerzos para educar a la gente, castigar si se necesita. Ese es alguno de los análisis que hacen los hondureños en cuanto al plástico. Algunos dicen utilizar bolsas, cargar una bolsa, y otros dicen el gobierno debe hacer algo. La pregunta que les hacemos a ustedes es por qué el Congreso no acaba de regular el plástico de un solo uso que tanto daño está causando al planeta. Continuamos con el programa. Sí, estaban hablando de... ¿Cuál es la pregunta que le hacía? ¿Cuántos rellenos sanitarios? ¿Aquí en Tegucigalpa? En Honduras, a nivel nacional. ¿Cuántos rellenos sanitarios tenemos en Honduras? En Honduras tenemos 18 rellenos sanitarios y tenemos 30 municipalidades con sitios de disposición final adecuados. 30 de 298. 30 de 298. Las demás, la basura va a las quebradas y a las calles de acceso a los pueblos. Y botaderos. Y botaderos, correcto. Sí. Entonces, ya nos va a atender Yuri Sabas, el diputado presidente de la Comisión del Medio Ambiente. Ya está en línea, Yuri. Y luego le entramos... No, pero yo quiero dejar este video primero en la conciencia de la gente. Esto es en el Merendón. Sí. ¿Qué sitio específicamente? Ciudad Jaraguá. Ciudad Jaraguá. No es la misma, ¿verdad? No, correcto. Sí, Es que esta Ciudad misma. Jaraguá, desde ya días está en controversia el tema. Es un video que lo utilizo de las redes sociales. La persona que lo haya grabado, lo felicito por ese compromiso que tiene con el medio ambiente. Y luego sobre ese tema vamos a escuchar a don Eduardo Lagos, que es el director de evaluación y control ambiental. ¿Lo tenemos listo? Vamos con ese video entonces. Bueno, vamos a presentarles a don Yuri Sabas, diputado del Congreso. Yuri, ya sobre este tema hemos hablado varias veces, ¿verdad? Ya hace más de un año que hablamos sobre el plástico de un solo uso. Y está bien Díaz del Valle cuando usted dijo, no satanicen el plástico, dice Díaz del Valle. Me pareció interesante reflexionar sobre ese término satanizar. Lo que queremos es que ese plástico no vaya a dar al mar, señor del Valle, y quede en el estómago de la fauna marina. Es lo que no queremos. No queremos que ese plástico que se va a degradar en 300 años, la gente lo bote así en cualquier lugar. Eso es lo que no queremos. ¿Cómo va esta iniciativa? Me dicen que ya está dictaminada, diputado Sabas. Muy buenos días, Renato. Buenos días al pueblo hondureño, buenos días a las personas que lo acompañan en cabina. Le agradezco en nombre de la gran inmensa mayoría del pueblo hondureño que usted es un periodista valiente que toca estos temas, Renato, que son los temas de mayor importancia. Es el tema más importante a nivel nacional, el tema medioambiental. Porque el tema medioambiental tiene que ver con nuestra economía, tiene que ver con nuestra salud y tiene que ver con nuestro futuro. El tema del manejo integral de residuos, el decreto de manejo integral de residuos ya está en manos de la Junta Directiva del Congreso. Estamos esperando que ellos entiendan la importancia de agendar esta situación, discutirla de la manera adecuada y darle a Honduras una herramienta nueva, donde vamos a tener clasificación de los materiales, donde el plástico se va a dispensar donde se dispensa el plástico, donde lo orgánico en lo orgánico, donde el metal en lo metálico, donde se van a terminar los botaderos de cielo abierto, donde se va a regular el plástico de un solo uso, Renato. No es satanizarlo, pero es reconocer el daño ambiental que genera y saber manejarlo, donde vamos a tener también la responsabilidad de que el que contamina paga, por darle un ejemplo. En Honduras hay miles de personas que importan cantidades grandes de baterías, pero ellos no se hacen responsables de recogerlas. Personas que importan agroquímicos y no se hacen responsables de recoger aquellos bidones. Y si usted que
que es un hombre que ha venido del área rural, igual que muchos de nosotros que vivimos en los departamentos y en los municipios, nos damos cuenta que la gente compra los botes de herbicida, después los lava, los hierve con agua helada y ahí andan ellos acarreando su propia agua. Todos esos recipientes los tienen que recuperar las empresas que los importan al país. De igual manera, el foam. El foam es algo que no se puede reciclar, reutilizar, y simplemente aquella tacita de café chiquita que uno toma, que solo dura 10 minutos, 5 minutos, eso, Renato, no se puede volver a hacer nada con ello. Esto queda eliminado solo si tiene una bacteria que le permita a él reciclarse, autodegenerarse o autodegradarse, es que lo vamos a permitir. Igual las bolsas de agua. Las bolsas de agua aquí son de un material, Renato, que en nuestro país no se puede reciclar. Lo hacen así para que no se penetren los olores. Entonces van a tener un periodo para que implementen tecnología moderna y utilicen bolsas de agua que se puedan reciclar. Las bolsas de los supermercados, si no son reciclables, quedan netamente prohibidas. Hay un sinnúmero de cosas en la nueva ley, Renato, que nos va a ayudar a cambiar de cultura. Y este es uno de los temas en materia ambiental. También esta semana introducimos lo que son las biobarbas. Creo que usted, que ha sido acucioso, ya conoce qué es este tema. Es un proyecto innovador que lo inventaron los hermanos guatemaltecos, que es para contener los desperdicios que vienen por los ríos, que no vayan a caer a los mares. Se contiene la basura, se le genera empleo a las municipalidades cercanas, la gente recoge basura, recoge el plástico, se recicla nuevamente aprovechando la nueva ley integral y vamos aprovechando para evitar estos temas. Y no solo es que las especies animales, Renato, las especies marinas consuman el plástico y que les dañe a ellos. Nosotros, al consumir pescado, ya se ha detectado que viene plástico en lo que nosotros estamos consumiendo. Entonces el ser humano también está al final consumiendo plástico y eso es algo que tenemos que cambiar. Hay otras leyes que estamos preparando, Renato, que son innovadoras, pero nosotros estamos pensando que el problema climático solo es por la basura, que el problema climático solo es por el mal manejo de los bosques, pero el problema principal climático, Renato, es el uso excesivo de vehículos. Y el uso excesivo que tenemos de vehículos con tecnología de baja calidad del pasado. Entonces el Estado tiene que ir invirtiendo, ayudarle a los buceros a cambiar sus flotas, porque no podemos tener buses de los 70, de los 80 que hacen una polución tremenda en nuestras ciudades. No podemos seguir teniendo ciudadanos que tienen 4 o 5 carros, que Dios le dé la bendición a ellos por ser prósperos, pero que cuando vayan al cine vayan en un carro él, el hijo y la esposa en otro carro. Estas cosas tenemos que ir cambiándole y eso se está trabajando, porque es otro proyecto, igual como le dije, el de la gestión integral, que es bastante fuerte, pero son cambios de cultura obligados en nuestro país. Yuri, entonces ya está dictaminado el tema este. Ya está en Secretaría, Renato. ¿Desde hace cuándo, Yuri? Secretaría tiene 21 días. 21 días. Bueno, le damos un margen de duda porque han tenido una actividad bien fuerte en el Congreso Nacional, pero que don Tomás Zambrano y el presidente entiendan que este es un asunto fundamental, como lo decía el diputado Yuri Sabas, este tema y todo lo que es el medio ambiente. Así que, ¿cómo tienen la calendarización sobre el plástico y al final qué plásticos son los que la ley establece se podrían utilizar? Yuri. Renato, esto viene en la ley integral, un capítulo, una cápita especial del tema de los plásticos. El plástico, todo plástico que se pueda reciclar, reutilizar, va a ser permitido. Pero todo aquel plástico, como le mencioné, el foam, hay ciertos plásticos que no se pueden reciclar en Honduras, eso va a quedar eliminado. En los supermercados no le van a poder dispensar una bolsa plástica que no sea de material reciclado o que no sea una canasta reutilizable, que es preferible que nosotros entendamos que lo mejor, la ciudadanía poco a poco entendamos que lo mejor es llevar nuestra propia canastita al supermercado, es llevar nuestra propia bolsita al supermercado, algo que sea reutilizable cantidades de veces, retornar al vaso de vidrio, retornar a lo que sea necesario, las papeletas de tela para limpiarse las manos, por darle un ejemplo, las servilletas de tela para limpiarse las manos. Todo esto viene incorporado en la ley, Renato. Va a ser un cambio de cultura
Se le va a dar incentivos fiscales a las empresas que introduzcan equipos para reciclar. Se va a dar incentivos fiscales para la ciudadanía que empiece a utilizar vehículos eléctricos, vehículos que no hagan contaminación. Se va a dar incentivos fiscales para los ciudadanos que quieran entrarle al proceso de reciclaje. Este es un enorme negocio, Renato, es amplísimo. Hay empresas en Honduras enormes con el tema de reciclaje. Te voy a dar ejemplos, no voy a decir nombres por no afectar ninguna empresa ni hacerle propaganda, pero hay empresas que exportan 400 contenedores al mes de material reciclado, que exportan escobas a Dominicana, que exportan pajillas a Estados Unidos, que exportan enseres a otros países del material nuestro reciclado. Cuando esto sea ley de la República, cuando sea obligado que un bote de agua del que usted, con el que consume agua, sea 20% mínimo será reciclado, todos los pepenadores, como le dicen todas las personas que recolectan basura, van a tener una enorme oportunidad, las alcaldías, de organizarlos en cooperativas y generar empleo. Y las mismas alcaldías van a poder hacer asociaciones públicas o privadas para poder reciclar este producto y venderle a estas grandes industrias materia prima para que exporten al extranjero. Si esto se hace como se debe, en los próximos años Honduras va a despegar en este tema de reciclaje y vamos a generar muchos empleos. Es urgente también, Renato, accesar a los fondos verdes. Es dinero barato. Por eso yo le dije que lo económico en este tema también entra en juego. Es prioridad de la nación. Los fondos verdes es dinero del 1 o 2%. Países como los nuestros pueden accesar a los fondos verdes, porque Honduras, Renato, a pesar de todos nuestros problemas que tenemos una de las mayores cantidades de reservas ya autorizadas por el gobierno. Que las tenemos que cuidar mejor, que tenemos que mirarlas mejor, sí, que vamos a ampliarlas también. Ejemplo, ahorita vamos a ampliar Cuero y Salado en 27,000 hectáreas, que también ya está en Secretaría ese proyecto esperando que se apruebe. Porque nosotros, Renato, si logramos llegar a la meta de cuidar el ambiente como se debe, podemos acceder a dinero de 1 o 2%. Honduras, para que el pueblo hondureño sepa, contamina el 0.00025. Estados Unidos aquí cerca 24% de la contaminación mundial. Pero la ubicación geográfica nuestra, en la latitud que nos encontramos, nos convierte en los países más vulnerables por el tema ambiental. Por lo cual nosotros tenemos que convertirnos en un país verde, un país amigable con el medio ambiente para dejarle a nuestras futuras generaciones lo que ellos se merecen. Tenemos problemas de agua, imagínense, ya que está la persona ahí de medio ambiente, tenemos que hacer una revisión de toda esa cantidad de pozos que se han aperturado en todos los valles de nuestro país para riego sin permiso de nadie. Se han secado lagunas, escuche bien, lagunas naturales, las han secado para sembrar sobre ellas. ¿Quién autorizó a estas personas a hacer esto? Entonces, este estudio, yo ya me reuní con varios de ellos y se está realizando. La Fiscalía de Medio Ambiente está contribuyendo, va a estar contribuyendo el Ejército, está contribuyendo la Policía. Ahorita, esta semana, Renato, el día de mañana vamos a presentar que lleguen al Congreso, vamos a solicitar que lleguen al Congreso a reunión ICF, Medio Ambiente, Procuraduría del Ambiente, Fuerzas Armadas, Policía, para que nos expliquen cuál es el accionar que se están dando, porque tenemos denuncias fuertes de la explotación de los ríos en varios departamentos del país sin control alguno, que ahí también vamos a invitar a Enjomín. Tenemos problemas en el Llanet Aguas, que ya fue el ATIC, le agradezco a la Fiscalía por haber asistido, pero siguen ellos queriendo mejorar ese tema porque es un tema bien delicado por el cual ha perdido vidas muchos ciudadanos. Bueno, muchas gracias. Pero ocupamos conciencia de parte del pueblo hondureño. Sí, muchas gracias, Yuri. Y en el transcurso de esta semana lo invitamos para que hablemos de los desechos sólidos, que es otro gravísimo problema que tenemos en todo el territorio nacional. Muchas gracias al diputado Yuri Sabas. Mi querido, a la pausa, solo si les presentamos este video para debatirlo después. Algo que está pasando allá en el Merendón, en la ciudad de San Pedro Sula. Vamos a escuchar la opinión de todos ustedes, la del ministro por Ley del Ambiente. Así que, previo a la pausa, este video de un ciudadano que lo elevó a las redes sociales.
Sí, muy buenas. Amigos, estamos observando en estos momentos acá donde está deforestando toda esta montaña, donde comienza lo que es el Merendón. Aquí están haciendo un proyecto del estado Jaraguá. Como podemos observar, está completamente el bosque completamente deforestado. Podemos observar aquí lo que hacen las máquinas que ellos introducen para poder hacer este proyecto millonario que está afectando las vertientes de agua que aquí nacen. Podemos ver una gran cantidad de leña que era producto de los árboles que los daba aire hacia la ciudad de San Pedro Sula. Ya estamos aquí subiendo a la parte más alta del Merendón, donde podemos observar que cada vez siguen deforestando lo que es el bosque. Las personas que trabajan acá, los encargados de este proyecto Jaraguá, sin que las autoridades se pronuncien al respecto a este desastre ambiental. Ya regresamos a Frente, gracias a AFP. El Congreso no acaba de regular el plástico de un solo uso que tanto daño está causando al planeta. Es la pregunta que les hacemos a los hondureños que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a los comentarios que nos han dejado en Facebook. Dice Roberto Izaguirre: Mi Ambiente presentó al Gobierno Nacional la Ley de Manejo Integrado de Residuos Sólidos para su aprobación. Urge se apruebe por los diputados y se inicie la implementación por las municipalidades. Una vez aprobada, Mi Ambiente ya cuenta con documentos para la construcción de rellenos sanitarios y realizar los cierres técnicos de los botaderos. Dustin dice: ¿cuál es la alternativa? Bolsas de cartón, menos resistentes y menos reusables, y cuyo proceso es igual o más nocivo que el de las bolsas plásticas. Por cierto, más caro además. El problema es el uso que la gente le da a los productos, un tema de educación. Dice Brian: el problema no son la ausencia de regulaciones, el problema no son la debilidad de las leyes, el problema no es la falta de educación formal, el problema es la sociedad que creamos y los únicos responsables de dar buenos principios como ser la limpieza y la conciencia ambiental es en el hogar. Pensar que alguien más tiene la culpa y no fijarnos que somos nosotros, los ciudadanos comunes, que tenemos la culpa, es sencillamente ignorancia, y el problema viene de nuestra casa. La educación formal enseña, pero la educación proviene del hogar. Alejandra dice: ¿por qué deben haber intereses de los grandes empresarios? Al final sale más barato utilizar plástico. Creo que aparte de regular el uso del plástico, que es muy importante, no debemos dejar de lado la concientización, y muchos pecan por ignorancia, pero los que ya somos conscientes de esta problemática tenemos que ayudar a educar a la población a reutilizar, a dividir la basura en orgánica e inorgánica. Este es un trabajo de todos y no podemos dejar esta tarea en una sola mano. Es hora de hacernos responsables por el futuro de nuestro planeta. Y Junior nos da un ejemplo que él hace para el reciclaje. Dice: tengo una pulpería aquí en la colonia Travesía, aquí en Tegucigalpa, y en mi pulpería nos hemos resignado a no vender plástico como pajillas, vasos, cucharas de un solo uso. Todos podemos hacer algo para combatir el cambio climático. Toquen el tema de los descombros que hacen los ganaderos en Patuca, dice. Clau dice Gómez: el gobierno debe dar el ejemplo aplicando leyes efectivas para el cuidado del medio ambiente, porque no hacen una plataforma para recibir propuestas por parte del pueblo. Yo tengo muchas ideas, dice, pues trato de practicar la cultura zero waste, es decir, cero desperdicios. A veces he sentido que de nada sirve lo que yo hago si solo una persona lo hace, pero aún así sigo adelante porque mi conciencia está tranquila. Esos son algunos de los ejemplos de los hondureños que nos mandan de cosas que ellos hacen para evitar el uso del plástico. Si bien la pregunta esta mañana: ¿por qué el Congreso no acaba de regular el plástico de un solo uso que tanto daño está causando al planeta? Continuamos con los panelistas. Quiero el video que estábamos mostrando del Merendón, por favor. Es Ciudad Jaragua. Quiero solo el video. Miren.
Ciudad Jaragua, el Merendón. Ministro, dígame, ¿quién da esos permisos? Yo sé que ahí se ocupa permiso de la Secretaría de ustedes, se ocupa permiso de la municipalidad, en este caso de San Pedro Sula. ¿Quiénes otorgan estos permisos? Ahí hay un debate si está abajo de la cota 200 o arriba de la cota 200, pero la verdad que ese es el Merendón. Ese es el Merendón. Hábleme, por favor, ministro Rodas, sobre este proyecto habitacional, que conste, no estamos contra el desarrollo de las ciudades. Por favor, no estamos contra el desarrollo de las ciudades, pero sí estamos en contra de que hagan proyectos que pueden perjudicar el ambiente, el agua, la pueden contaminar e inclusive limitar el suministro de agua para los ciudadanos, en este caso de San Pedro Sula. Sí, yo pienso que las municipalidades tienen que tener mucho cuidado cuando extienden sus permisos. Hay municipalidades como San Pedro Sula, Choluteca, Tegucigalpa, que tienen una capacidad hasta categoría 1, 2 y a veces 3. Este proyecto para nosotros es una categoría 4. ¿Qué significa categoría 4? O sea, que es de alto impacto. De alto impacto. De alto impacto, y eso lo da la Secretaría nuestra de Recursos Naturales y Ambiente. Este proyecto creo que fue otorgado por la alcaldía Dime de San Pedro Sula. Entonces hay que valorizarlo, hay que ver que todas sus aristas, y con nuestro nuevo sistema nosotros metemos las coordenadas y nos va a decir si hay problema o no hay problema, o va a consulta o no se puede hacer proyecto, Renato. Pero tienen que ser muy responsables también, lo que le digo, las municipalidades en dar y otorgar este tipo de licenciamientos que lo están dando ellos. Ahora, don Eduardo Lagos, director de Evaluación y Control Ambiental, ya este proyecto está en controversia desde hace año, 2 años. Sí, muy buenos días, Renato, pueblo hondureño y a los del set principal. Nosotros, como la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, venimos trabajando de la mano con el Ministerio Público en este tipo de casos, y ya tenemos adelantadas ciertas investigaciones sobre el mismo. Quiero decirle que en las municipalidades, de acuerdo al decreto 181/2007, fueron facultadas 8 municipalidades a nivel nacional para extender licencias ambientales hasta ciertas categorías, como lo decía bien el ministro, es la categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Sin embargo, este proyecto fue otorgado por la Municipalidad de San Pedro Sula, y nosotros con el Ministerio Público estamos haciendo las investigaciones necesarias para ver si hay un falto a la regla o a las disposiciones que de ellos fueron facultados, y en eso estamos, Renato. Créame que nosotros vamos a llegar al final del asunto, y nos comprometemos públicamente que con el Ministerio Público vamos a trabajar sobre el tema. O sea, no tienen la información en este momento adecuada si ahí se violentaron las leyes para hacer esa remoción. Estamos en proceso de investigación, Renato. Para llegar a si algún funcionario o alguna faltó a la ley, porque todos somos como buenos cristianos temerosos de ley, y estamos trabajando en ello. ¿Cuándo comenzó esa remoción de tierra? Fíjese que eso, nosotros hicimos la primera visita en el mes de junio con el Ministerio Público para recabar cierta información, pero creo que eso empezó a principios de este año. ¿A principios de este año? Sí. O sea que ahí, en todo caso, después de la investigación, si eso está arriba de la cota 200, ustedes le pueden caer a la Municipalidad de San Pedro Sula, claro, inclusive. Claro, porque nosotros delegamos la delegación de otorgar licencias. Sin embargo, nosotros somos la autoridad del ambiente. Nosotros podemos inclusive hacer una auditoría de todas las licencias emitidas a las diversas alcaldías que tienen esta facultad y ver si han incurrido en alguna falta. O sea que en este momento las 2 principales municipalidades en cuanto a ingreso de recursos y donde hay más población, a eso me refiero cuando digo las 2 principales ciudades del país están siendo investigadas por el Ministerio Público, la del Distrito Central por ese permiso de remoción de tierra que dice Narria Fura que eso fue lo que concedió la municipalidad, de Bosques de Santa María en la Tigra, y ahora la de San Pedro Sula por este proyecto Jaragua en el Merendón. ¿Cuál es la categoría 1? La categoría 1 son proyectos de mínimo impacto. Mínimo impacto. Sí. ¿La 2? De medio. Y ya el 3 y 4 son las de mayor riesgo ambiental. Pues sería una irresponsabilidad de la Municipalidad de San Pedro Sula si no teniendo el permiso del Estado para otorgar este tipo de
de licencias ambientales categoría 4, y es que mire, yo creo que queda discrecionalidad de los alcaldes este asunto. Esto debería ser simplemente decisión de mi ambiente. No sé si yo si fallo en eso, pero mire, queda discreción de una municipalidad, de ahí se meten a la categoría 4. Y ahí necesitamos el estudio de evaluación de impacto ambiental, que es un estudio muy completo que le tiene que arrojar, y el técnico que lo hace debería estar muy consciente. Y también el problema es de que usted vaya a fraccionar también una notificación. Entonces ahí también cae en mal hecho de la ley, un abuso de autoridad. Entonces hay que revisar todo eso, y las alcaldías tienen, mire, la alcaldía de acá, pues para los puentes y todo eso requiere a mi ambiente para hacer sus permisos, porque no puede ser juez y parte. Y en este momento la alcaldía de San Pedro Sula está siendo juez y parte, y hay que tener mucho cuidado en esos temas. Sí. ¿Usted quiere decir algo sobre el tema, Marvin? Sí, Marvin López. Aquí, considerando también estas urbanizaciones, pues el tema de cambio climático, porque estas deforestaciones, o sea, viene a incrementar lo que es los gases de efecto invernadero por el dióxido de carbono. Entre menos árboles tenemos, más contaminación tenemos, ¿verdad?, en nuestra atmósfera. Entonces, sí, estas alcaldías deberían de considerar, como lo vuelvo a repetir, ¿verdad?, ese impacto que genera al aumentar las temperaturas y también al calentamiento global, pues. Y un tema muy importante, Renato, es la parte de socialización. Nosotros estamos teniendo mucho cuidado en el tema de socialización cuando son temas de energía, temas de minería, temas de este tipo, ¿verdad?, que se hacen en lugares de una cuota más elevada, donde hay zonas productoras de agua. Hay que tener mucho cuidado. Y lo que es la socialización, anteriormente se hacía de una manera, hoy tenemos mucho cuidado de que la gente esté muy consciente de lo que se está haciendo ahí, están de acuerdo a las poblaciones que convergen en estos lugares. Eso es muy importante, sobre todo. Pues que no descarte nadie, que no descarte la Municipalidad de San Pedro Sula, que las autoridades le caigan hasta la propia Municipalidad de San Pedro Sula si encuentran que hubo anomalías en el permiso para construir Jaraguá ahí en el Merendón. Es un tema que está en controversia desde hace algún tiempo, pero que a raíz de lo que sucedió en La Tigra, aquí en Tegucigalpa, se ha activado también hacia otras zonas. No se trata de estar contra el desarrollo de las ciudades, el problema es que ahora la gente, viendo que hace mucho calor, ya los que pueden, los que tienen recursos, ya quieren vivir en las montañas sin importarles la gente que vive en la ciudad. Claro. Es un lujo. Ok, yo rico, oxigenándome bien, no importa, me vale, me sopla si la gente tiene agua allá en la ciudad, la gente que está abajo de donde yo vivo. Estos proyectos, inclusive, Renato, son los más caros. La plusvalía es la más cara, porque usted tiene los recursos a mano, tiene clima, tiene agua. O sea, inclusive vivir bien se paga bien. Entonces estos proyectos lo que están haciendo es yéndose a las zonas más frescas, y es un negocio, pues. Y eso es. Sí. Y de eso se trata, Eduardo Lagos. Miren, insisto una vez más, porque aquí ahora es peligroso. Es un lujo, pues. Sí. Es un lujo. Vivir donde vive el resto de la población, pasa estresado uno, el ruido ambiental, los peligros. Mejor nosotros que podemos pagar, digámosle a un desarrollador que empiece a hacer los trámites y conseguir el permiso ambiental para construir en esas zonas donde hay bastante árboles, hay frescura, hay buen clima. Miren, una manera de pensar egoísta, que eso no es desarrollo de la comunidad, esa es una manera de pensar egoísta, porque sé que construir en esos cerros proyectos caros genera empleo, pero este no es el tipo de generación de empleo que estamos pidiendo si estamos sacrificando el ambiente y estamos sacrificando también una vida digna del resto de la gente. Y el futuro, pues. Y el futuro, porque yo tengo dinero, me voy a sumar a otros que quieren vivir con un clima agradable. Busquemos un desarrollador. No, eso no es justo. Eso no es justo, ¿verdad? Creo que ahí el Ministerio Público, Mi Ambiente, tienen que comprometerse más y caerle a una investigación, ministro, de estos proyectos. Bueno, se lo dije y se lo vuelvo a recalcar. Nosotros vamos a estar garantes de hacer el cuidado de los recursos naturales
Y con el tema de que vamos con la fiscalía para ver qué es irregular, para poder realmente, como lo dijo, caerle realmente y ver en qué estatus hicieron este tipo de proyectos. Y mire, este es un tema, imagínense el tema de la Tigra. Eso nos activó a nosotros más bien. La Tigra. Para ver, mire, para ver cuál es la situación real de ellos. 8.000 hectáreas deforestadas por el asentamiento de la gente que vive ahí. 5.000 hectáreas por el gorgojo descortezador y 500 hectáreas con incendios forestales. Esto nos viene a activar porque nosotros vamos a meter mano para reforestar la zona núclea, la zona de amortiguamiento. Dentro de poco tendremos unas actividades para que la gente se una a unas marchas que vamos a hacer a beneficio de la Tigra y vamos a empezar a reforestar. Pero esto tenemos que activarlo a nivel nacional. Es una zona productora de Tegucigalpa y nosotros vamos a tomar mano con las Fuerzas Armadas, con el C9, ya tenemos pláticas que ellos también tienen una cantidad de hectáreas que sembrar y lo vamos a hacer, vamos a regenerar la Tigra. Pero imagínense el estatus que está, son 14.000 hectáreas degradadas, Renato. Hay que hacer algo. ¿Cuántas hectáreas tiene toda la Tigra? Son 27.000. El parque 27.000. 27.000. La mitad está. ¿Y están degradadas la mitad? La mitad. ¿Me entiendes? O sea, no. Hay que poner, o sea, todo el mundo tiene que ver esto y comprometernos como capitalinos. Ahí está también Santa Lucía, Valle de Ángeles, San Juancito, que tenemos que poner todo el mundo un granito de arena para que podamos reforestar la Tigra definitivamente. Mire que ese dato no lo habíamos publicado. El total de las hectáreas del Parque Nacional La Tigra, dice, son 27.000 hectáreas y están ya degradadas 14.000, ya sea por el gorgojo, por los incendios, por asentamientos de actividades por asentamientos humanos, por incendios forestales, 500 hectáreas. Sí. Y a nivel nacional, la semana pasada se impulsó un programa, Sembrando Vida, donde se pretende pues realizar estas reforestaciones a nivel nacional, y con esto también le estamos apostando a compromisos que Honduras tiene a nivel internacional con la GNDC, el compromiso del Acuerdo de París, que esto es lo que se va a estar tocando ahorita en la cumbre de acción climática que anda el presidente, pues sobre el aumento pues de esa ambición que nos toca presentarla el 2020, pues entonces de ahí a ver si podemos aumentar esa ambición. Muy bien, vamos a aprovechar para hacer una pausa comercial y luego hablemos de los desechos sólidos. Ustedes saben, ¿verdad?, el problema que tenemos con los botaderos de basura o desechos sólidos aquí en el país. Aquí coincidimos que hay gente que en este momento está tirando en las quebradas que no tienen ningún hilito de agua, o en los ríos la basura, o en las carreteras de acceso, pavimentadas o no, a los pueblos. Ahí están los botaderos de basura en este momento en casi toda la República. ¿Cuántas municipalidades me dicen que sí están tratando bien los desechos sólidos de las 298 que tenemos? 30 municipalidades. 30 municipalidades. Y 60 municipalidades que están haciendo recolección de los residuos, pero que los llevan a un botadero a cielo abierto. Sí, ¿y el resto? El resto... Que ahí mira la gente cómo hace. Botándolos en cualquier lugar, están quemándolos. Y hay gente, mire, y fíjese que hay gente que en el fondo es responsable porque quema la basura, pero nos deja otro daño colateral, la contaminación de la gente. Sí. Entonces es una problemática seria, especialmente cuando también tenemos metas, como lo decía el compañero, en la Agenda 2030, y todas estas emisiones que debemos evitar, el 15% de emisiones. Bueno, vamos a hablar sobre esto, sobre los desechos sólidos, sobre esa ley que ya está dictaminada y que ojalá el Congreso empiece su discusión pronto para que regulemos el plástico. Yo creo que ahí vienen también los desechos sólidos, ¿verdad? Ahí viene todo. Sí, correcto. Y seguiremos también con estos permisos que quedan a discreción, porque prácticamente, aunque le digan a una municipalidad, usted puede otorgar permisos en estas categorías 1, 2, 3, pero hay tanta discrecionalidad que inclusive conceden permisos a categoría 4, como aparentemente está sucediendo ahí con el merendón. El señor Manuel Iván Fiallos nos escribe a las redes sociales, dice: yo presenté ese proyecto en 3 ocasiones en el Congreso Nacional. Más tardaba en presentar el proyecto que los lobistas de empresas embotelladoras de refrescos en llegar a pedir les engavetaran el proyecto. Los envases PET, es decir, poliestireno, son el principal enemigo de Honduras. Parece, diputado Iván Fiallos, que
que hoy sí, por lo que nos dijo Yuri Sabas, ya está el dictamen en la Secretaría del Congreso y ahora es el Congreso que tiene que someter a discusión ese dictamen para que se convierta en ley. Solo permítame un segundito porque también Mario Chinchilla, exfiscal del Ambiente, me dice, qué bien que se dictaminó la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, con responsabilidad extendida al generador de residuos comerciales e industriales y no se recargue a los municipios con estas funciones y responsabilidades. En los últimos 10 años se han presentado 4 o 5 proyectos de ley sobre gestión integral de residuos sólidos. Debemos presionar para que esa ley se discuta y se promulgue lo más pronto posible. También necesitamos una Dirección Nacional de Residuos Sólidos con capacidades y recursos. Y así me están llegando mensajes sobre eso del merendón también. Vamos a levantar un dron en esta semana. Ese video se lo voy a mandar también para que nos ayude a parar esta barbarie. Muchas gracias. El propósito es detener ese proyecto. Y bueno, ya en segundito vamos a tener a un ejecutivo de ese proyecto que nos está llamando, don José Luis Gutiérrez, es el director técnico Ciudad Jaraguá. Pero adelante con los mensajes, Jennifer. Bien, continuamos leyendo más mensajes. Dice Marco Tulio Carrillo, ya hay acciones para reducir el impacto del cambio climático y calentamiento global. Hace falta que cada ciudadano cambie de actitud acompañada de buenas prácticas, plantando y cuidando un árbol y depositando los residuos sólidos o basura en su lugar, entre otras acciones. Dice esta cuenta, pueden crear todas las leyes que quieran, pero de nada sirve si no existe educación y cultura. Coincidimos, compartimos, sí. Y Rafael Martínez dice, en otros países lo que hacen es que se suben los impuestos a las bolsas plásticas, pero se les suben bastante de tal forma que la gente no las compre, igual con las bebidas en botellas de plástico. Esta señorita dice, ¿por qué es necesario que se aprueben las leyes? ¿Por qué otros tienen que prohibir lo que cada uno de nosotros tendríamos que hacer? Por conciencia, por educación, dejemos de usar plástico y todos estos productos que tanto daño le hacen al planeta. Alma Torres dice, es necesario la regulación del plástico y comprometernos como personas, imitar lo bueno. Excelente tema, dice. Saúl Vanegas, hay que seguir apoyando este tipo de iniciativas. Me parece adecuada la postura del ministro Rodas en comprometerse con acciones climáticas de este tipo. Y Marco Matamoros dice, hay grandes ligas, dueños del plástico, por eso no pasa nada en el Congreso. Y un país con pobreza sistémica, más del 60% todo aguanta y piensa que es normal y es fácil manejarla. Esos son algunos de los análisis que hacen los hondureños a través de redes sociales. ¿Por qué el Congreso no acaba de regular el plástico de un solo uso que tanto daño está causando al planeta? Es la pregunta que les hicimos esta mañana. Y aquí recibo un mensaje de una poderosa empresa en el país. Debemos emigrar al parque circular. Esto es que el plástico que se produce en Honduras se recicle en Honduras y vaya a ser reutilizado en la producción de plásticos que se comercializarán en Honduras. Esto es el concepto moderno. Pronto habrán buenas noticias sobre el empaque circular. Que el plástico que se produce en Honduras se recicle en Honduras. Bueno, escuchamos al señor Gutiérrez y luego a los compromisos que usted va a hacer esta mañana aquí. Perfecto. Muy bien. Don José Luis Gutiérrez. Don José Luis Gutiérrez es el director técnico de Ciudad Jaraguá. Adelante, señor Gutiérrez, lo escuchamos aquí en Frente a Frente. Muy buenos días, licenciado Renato y señor ministro del Ambiente y los demás señores que lo acompañan. Gracias por la oportunidad, no voy a robarles mucho tiempo. Sin embargo, consideramos importante que se exponga a la teleaudiencia nacional la totalidad del tema, porque nuestro proyecto se ha visto varias veces en la palestra pública y atacado de manera consistente durante ya casi 3 años. Cuando se nos acusa de deforestación o se nos acusa de depredación del bosque, es totalmente infundado porque precisamente por eso existe la ley del ambiente. Nosotros por cada árbol que cortamos estamos sembrando 3, y 3 de especies verdaderamente adecuadas para la zona que dictaminan las autoridades correspondientes. En ningún momento procedemos a hacer ningún corte de árbol sin la verificación previa, que son las marcas que se le ponen a los árboles que hace la institución correspondiente. Y precisamente por ese tema se nos ha estado atacando. Entendamos una cosa, la ciudad de San Pedro Sula tiene definida de manera clara sus áreas de crecimiento.
Es decir, el plan de crecimiento de la ciudad contempla qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y todo está en apego a la ley. Nuestro proyecto en ningún momento está excediéndose de los límites que ese plan de desarrollo permite. Entonces, no se trata de decir no botemos ningún árbol, no se trata de decir que por descombrar 1 o 2 hectáreas se está ocasionando el calentamiento global, porque esa es una concepción errónea. Lo que debemos decir es, asegurémonos de que las medidas de mitigación que ya contempla la ley se apliquen, porque esa es la esencia de cuidar el ambiente. Si no lo hacemos de esa manera, entonces sí estaríamos cometiendo un grave error. Sin embargo, levantar la bandera ambientalista es muy sencillo. Cualquiera puede decir, estos señores están depredando el bosque y mostrar un video, están en su derecho, pero que tengan la razón y que nosotros estemos fuera de ley es otra cosa muy diferente, Renato. Sí, miren, ok, aquí tengo al ministro del Ambiente y a don Eduardo Lagos, César Flores, Marvin López. Lo que aparentemente y ya pronto, es la información que yo tengo, las autoridades van a proceder a hacer una investigación ahí, señor Gutiérrez. No sé cómo va el asunto, cómo van a determinar ustedes si ese proyecto está enmarcado en ley o se violentó la ley. No hay ningún problema con investigaciones. Sí. Es decir, esa sería la 4ª o 5ª vez que somos sometidos a investigaciones. A la Fiscalía ha acudido ya en varias ocasiones al proyecto. Se han hecho revisiones del límite de la cota 200. O sea, la autoridad local ha estado muy encima de eso y ha venido también gente del ICF. O sea, como les he dicho, tenemos ya 3 años de estar en este tema y realmente no nos preocupa que hayan investigaciones porque sabemos que estamos dentro de ley. El problema es la difamación que se nos hace de manera injustificada y con un ataque bien dirigido pues a afectar el proyecto. ¿Me decía? No, que estamos haciendo las investigaciones correspondientes, Renato, a ver si la alcaldía, de acuerdo al área del proyecto, tiene las facultades necesarias de haber otorgado esa licencia. Todo está en base a investigación y lo que va a decidir es la investigación también con el Ministerio Público, si se cayó alguna anomalía o no. Es un proceso de investigación. Sí. Bueno, señor Gutiérrez, yo sé que hay tecnología para mitigar, pero mire, el problema es la historia de Honduras. La historia de Honduras nos vuelve escépticos. Es decir, más gente quiere vivir con más comodidad y yo no estoy contra la gente que quiere comodidad porque puede pagar la comodidad. Pero por favor, sin atropellar el medio ambiente. Porque lo que estamos viendo ahora mismo nos indica que si no nos comprometemos, lo que nosotros vamos a vivir de aquí en adelante y nuestros hijos será terrible. Mire la portada de la prensa hoy: sequía se ensaña con el Valle del Aguán, todo es efecto del cambio climático. Desastre en Colón, esto lo hemos venido informando nosotros. La prensa se fue a la zona, investigó más, dice se perdió el 70% de los cítricos, generando pérdidas por 255 millones y dejando en vilo 60,000 empleos. Además, se perdieron las cosechas de maíz, el ganado está famélico, la palma africana también está golpeada y hay conmoción por la desaparición del río Ilanga. Mire este río, ¿cuál río? Solo queda el cauce sin agua en el río Ilanga, en el departamento de Colón. Es un celo, no es un celo producto de afectar, producto de dañar a ninguna empresa, a ningún desarrollador, a ninguna constructora. No, ese no es el motivo. Es que uno se pregunta, y la historia nos dice, ya se metieron ahí cerquita del Merendón, no sé si están abajo de la cota 200, pero ya van para arriba, y ahora lo que nos queda de pulmón en San Pedro Sula es el Merendón, como la Tigra aquí en Tegucigalpa. Por eso el celo que tenemos nosotros, y me parece que esta 5ª o enésima investigación está bien para determinar si la municipalidad fue tan discrecional que se metió con la categoría 4 que no le corresponde a la municipalidad a hacer proyectos o dar permiso para proyectos en categoría 4, sino para abajo. Ese es el celo de esto, señor Gutiérrez, y entiendo yo por la información que recibo en este momento del Ministerio Público que ya viene una exhaustiva investigación sobre Jaraguá. Adelante para terminar.
Cómo no, Renato, coincidimos definitivamente como sanpedranos. Yo aquí nací, aquí he vivido ya mis más de 50 años. Debemos cuidar nuestra ciudad. Lo que debemos entender es que igual hace 100 años San Pedro Sula era un bosque. O sea, el problema no es el desarrollo, sino que sea un desarrollo sostenible, y eso es lo que establece nuestra ley de medio ambiente. Nosotros estamos obligados a cumplir con eso. Mientras estemos dentro de ese ámbito, si se quiere buscar otro tipo de soluciones, otro tipo de reservas, entonces debe modificarse lo que está planificado en la ciudad, pero entendamos que el crecimiento de una ciudad necesita también atender otros temas. Por eso debemos, y repito ya para terminar, esmerarnos en cumplir con las medidas de mitigación que establece la licencia ambiental respectiva, porque para eso está. Y si hay alguna percepción o hay alguna preocupación adicional, hablarla y resolverla juntos, pero no decir que el proyecto está fuera de ley ni que el proyecto está deforestando indiscriminadamente, porque no es así. Bueno, hemos escuchado al señor José Luis Gutiérrez. Él es el director técnico de la ciudad Jaraguá. Vamos a la pausa y aquí algunas de las líneas generales en estos 2 años que le restan al ministro por ley del ambiente, Elvis Rodas, de lo que hará aquí en el país. ¿Cuáles son sus objetivos primarios? Es decir, son 2 años calientes, ¿no? Calientes, mire todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y los compromisos que Honduras ha hecho a nivel de la ONU son fuertes. Y ojalá que no sean puro compromiso así verbal, sino que seamos capaces las instituciones y todos de aplicar medidas en función de cuidar nuestro planeta. Bueno, ya se ha inaugurado la cumbre climática, ya tendremos a César Quintanilla con más detalles sobre esto antes de que concluya el programa, pero es bueno hablar de los grandes compromisos que tiene usted ahora como ministro por ley de esa secretaría. Uno de los compromisos, Renato, fuertemente es que el Congreso nos apruebe esta ley de desechos sólidos y que nosotros podamos avanzar con el tema de plásticos de un solo uso y también en general todos los desechos sólidos en una forma integral, el manejo, trabajar muy fuertemente con las alcaldías en el tema de sus rellenos sanitarios, hacer el cierre técnico de los botaderos y empezar a trabajar una economía circular con el tema de los plásticos. Eso es uno de los compromisos que tenemos que hacerlo. Gracias por apoyarnos también, ¿verdad? Porque habló con la parte del Congreso y el Congreso que nos apruebe y ahí nosotros empezaríamos. Tenemos alrededor de 30,000 niños que hemos estado educando con escuelas ambientales y la parte curricular que tiene que entrar también en el sistema educativo para que la gente realmente entienda que este no es un problema solo del gobierno y es de todos, el ambiente es de todos y tenemos que poner gran esfuerzo sobre ese tema. Ese es uno de los compromisos, después estaríamos hablando de otros temas más, el tema del agua que es muy importante. Le decía, lo del río Motagua, usted estuvo el viernes haciendo ese recorrido por lo del río Motagua, ministro. Lo interesante de esto es ese montón de videos que son falsos. La tal isla que hay por Roatán, que es mentira, estaban hablando de 47 kilómetros cuadrados de basura, es falso. Entonces, igual a lo que circuló que el río Motagua venía en el término de Zacapa una cantidad de desechos sólidos, nosotros fuimos la comisión integrada por 12, estaba Copeco, María Mercante, la comisionada de Derechos de presidencial del río Motagua, Lilian Rivera, mi persona, las Fuerzas Armadas, fuimos todos y constatamos 70 kilómetros hacia arriba de la cuenca que no hay ningún problema de desechos sólidos. Con sus biobardas, la República de Guatemala están controlando eso, sacan 6 toneladas diarias de desechos sólidos y ellos hacen una economía circular porque le empacan, la venden a la cementera y hacen su negocio. Aparte de eso, constatamos de la fabricación de una barda industrial, que eso debería de terminar ya, va a ser inaugurada en noviembre, tal vez nos acompaña, ¿verdad? Y probablemente el presidente vaya a inaugurar, y eso es un buen avance. Desde 2015 que empezamos a trabajar a la fecha, el 70%, el 80% de esos desechos sólidos ya no llegan a nuestras playas. Muy bien. César Flores, así brevemente, con el compromiso que han hecho con el Estado de Honduras, 14 municipalidades, gobierno y 14 municipalidades, sí, para tratar los desechos sólidos, ¿verdad? Así es, Renato, queremos reconocer a las municipalidades que en el marco del primer Foro Nacional de Gestión para los Residuos Sólidos, firmaron una declaratoria, alzaron su voz
y se comprometen a establecer políticas, directrices, normativas, ordenanzas municipales orientadas a la gestión de los residuos y a reducir los plásticos de un solo uso. Muy bien. ¿Cuál es la última sobre la cumbre climática, don César Quintanilla, antes de irnos a la última pausa comercial? Se acaba de inaugurar la cumbre climática en Nueva York, así que don César Quintanilla nos tiene la información así actualizada. Así es, Renato, ha hecho un llamamiento valiente. Todo inició con las palabras de Antonio Guterres. Un llamamiento, diría yo, bastante fuerte y con mucho valor del secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Les ha dicho a todos los presidentes ahí en Naciones Unidas: pónganse los tenis para correr, porque el cambio climático nos lleva a la carrera ganada y por mucho margen. Estoy aquí, dice, haciendo este llamamiento fuerte porque no quiero ser cómplice de que mis nietos digan: mi abuelo murió y no hizo nada por este planeta, vio lo que estaba sucediendo y no hizo nada. Él dice: se vienen momentos difíciles para el planeta y yo ya no voy a estar acá, pero sí van a estar mis nietos, y por ellos estoy haciendo ese llamamiento fuerte y por ello les hablo a ustedes para que se unan a esta acción climática. Eso le ha dicho a los presidentes y, entre otras cosas, lo que sí les ha dicho es que el cambio climático nos lleva a la carrera ganada por ahora y que hay que quintuplicar los esfuerzos en relación a lo que ha dicho el panel científico el día de ayer, que en lugar de ir hacia adelante hemos ido hacia atrás porque se han aumentado un 2% las emisiones de dióxido de carbono. Así que, Renato, está bien, a ponernos los tenis todos. Así es. Y a correr. Así es. Muchas gracias, don César Quintanilla. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias por estar aquí, ministro. Y ya saben, estamos a la orden con el abordaje crítico, responsable, con el ánimo de que esto cambie sobre el cambio climático y la forma como adaptarnos a él, cómo mejorar nuestros hábitos, comportamientos, conductas, con los desechos sólidos, con el plástico, cómo cuidar nuestro bosque. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Que estén bien. Esto es todo por hoy aquí en Frente a Frente. Buenos días.